Nosotros somos un grupo de estudiantes de posgrado en Derecho, quienes vamos a hablar de dos temas muy importantes en la actualidad de nuestro país, México. Uno de ellos es la impartición de justicia en el sistema mexicano y el segundo sería lo que es la defensa constitucional, para lo cual cedemos el uso de la voz a nuestros compañeros. Adelante. Para hablar de la administración de justicia en México es necesario tomar en cuenta el índice global de impunidad. En mi particular punto de vista, creo que la administración de justicia tiene que ver con una realidad. En días anteriores se ha analizado cuál ha sido ese índice de impunidad y México nos encontramos en relación a este estudio en segundo lugar de impunidad. Este factor de impunidad tiene que ver principalmente con la administración de justicia. La impunidad es entonces esa falta de elementos y de mecanismos para sancionar las conductas de la sociedad. Si no existen esos mecanismos adecuados, una verdadera coercibilidad, entonces esta administración de justicia será carente y no cumplirá con sus objetivos principales, que es la de expedir justicia de manera pronta, de manera eficaz y que la sociedad tenga una retribución. Por lo tanto, es indispensable hacer una modificación en las conductas de toda la sociedad, de los que imparten justicia, de los que recibimos justicia, de los que procuramos esa justicia para poder trabajar y poder cumplir con objetivos específicos. Entonces, tendremos que trabajar en primer lugar con la impunidad, quitar esa impunidad para poder lograr los objetivos de la impartición de justicia y que estos tengan un beneficio para la sociedad. Hablar de defensa constitucional indudablemente requiere que nosotros encontremos esa relación, ese vínculo que existe entre el derecho y la supremacía constitucional. Es por esto que es importante analizar el artículo 133 de nuestra Constitución. Algunos de los medios más conocidos para defender nuestra Constitución son el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucional y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Estos medios de control constitucional, en su principio, fueron un medio muy eficiente para garantizar nuestro derecho, pero en la actualidad se requiere que apliquemos una nueva ingeniería constitucional que evolucione nuestra sociedad y que nosotros como ciudadanos estemos más conscientes de que debemos de exigir el respeto a la Constitución, a nuestros derechos, y que no mostremos una actitud de apatía ante las situaciones que pasan en nuestro país. Soy Pablo Aramburu, me gustaría tratar el tema a manera de reseña y de forma muy breve del control de constitucional y convencionalidad de México. Este es un ejercicio de control que se da para el equilibrio de los poderes, que surge desde el seno del Poder Judicial, ya sea de la Federación o de los estados, pero siempre que venga de un tribunal que tenga el ejercicio de calificar algún acto o algún conflicto entre particulares, de un particular contra una autoridad o entre autoridades, ¿no? Aquí el control de constitucionalidad, empezando por este mismo, se hace de manera concentrada, es decir, a través de los órganos del Poder Judicial de la Federación, siendo estos los últimos intérpretes de los alcances o restricciones de los derechos contemplados por el texto constitucional, ¿sí? En cambio, el control de convencionalidad puede hacerse de manera concentrada o de manera difusa. Concentrada, como lo mencionamos, a través de los órganos de impartición de justicia federales, o de manera difusa por cualquier tribunal que tenga autoridades de dilucidar cualquier conflicto, ¿no? Llámese tribunales agrarios, militares, civiles, de justicia ordinaria, mercantiles, etc. Aquí la cuestión es de que ya no nada más se estaría interpretando lo que es la Constitución para la protección de derechos humanos, sino también la protección de los derechos y alcances que dan los tratados internacionales y que sean compatibles
con el texto constitucional, así con las aportaciones recientes que ha hecho el Poder Judicial de la Federación, ¿no? A fin de cuentas, este carácter se le da, estos alcances de protección se le dan a todos los jueces para que sean jueces interamericanos, de acuerdo a la jurisprudencia sustentada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es para que cualquier juzgador esté facultado para interpretar y aplicar cualquier tutela o garantía para evitar futuro menoscabo de derechos humanos por parte de los tribunales que ejercen el control difuso, ¿sí? La cuestión aquí es de que, y el problema surge cuando el juzgador se enfrenta, el juzgador ordinario se enfrenta contra criterios del Poder Judicial de la Federación que restringen la interpretación de un tratado internacional, aun cuando este pueda ser más beneficioso para el gobernado en la situación particular frente a disposiciones o arguyendo a disposiciones de carácter interno restringidos desde la propia Constitución o al menos desde las interpretaciones que han hecho recientemente los tribunales. En particular, esta restricción de derechos se está dando en la materia administrativa para legitimar los actos del poder, tanto legislativo como del poder ejecutivo. Aquí nuestro Poder Judicial de la Federación se está autoinhibiendo en ejercer un pleno contrapeso para garantizar que subsista precisamente el equilibrio de poderes y que se pueda generar un clima de respeto, un clima general de respeto de los derechos humanos en el marco de un Estado constitucional de derecho. Esto es lo que está sucediendo en México. Estas reformas, esta aplicación de este nuevo juego de control de poderes se ha dado desde 2011 a la fecha, cuando surgieron las reformas en materia constitucional, y ahorita pues está viendo el diálogo jurisprudencial en criterios de avanzada como de retroceso. Falta mucho por abundar, falta mucho por hacer, tanto de los impartidores de justicia como de los litigantes en ese aspecto, a partir de la construcción casuística de casos particulares. Voy a hablarles acerca de la situación actual de la Administración de Justicia en el Estado de Jalisco y en general en nuestro país, México. Creo conveniente abordar que existe una crisis y una falta de acceso a una justicia pronta, rápida y expedita, garantía constitucional consagrada en el artículo 17, por diversos factores, entre los cuales el primero creo que es la carga de trabajo y la falta de juzgados en relación, en el caso de Jalisco, con otros estados en donde la carga de trabajo es doble y hay menos juzgadores, hay menos auxiliares judiciales, actuarios, notificadores, personal con carrera judicial. Creo indispensable que se debe de acceder a una administración de justicia con calidad y no en cantidad. A veces por sacar el trabajo se pierde esa calidad de una administración de justicia. Sin duda alguna, creo que parte de la crisis que se vive en el Poder Judicial, en donde primeramente el personal exige prestaciones económicas y laborales mayores a las que se tiene para efecto de poder cumplir con el trabajo encomendado, ¿no? Creo que una vez que exista igualdad de circunstancias, se podrá acceder a una administración de justicia de calidad y no de cantidad. La administración de justicia actual en nuestro país, pues realmente creo que de entrada el Poder Judicial no está realizando su tarea primordial, que es el equilibrio de lo que son los poderes, de los otros dos poderes, que es el legislativo y el ejecutivo, sino más bien pienso que está fungiendo o asumiendo tareas de ambos dos y se está olvidando de su tarea primordial, que es lo que es el equilibrio de poderes y lo que es la administración y la impartición de justicia. Pienso yo como una posible solución, y tan es así que lo afirmo, que realmente el Poder Judicial está legislando
está tomando posiciones que le competen al Ejecutivo porque tiene intervención tanto en aspectos políticos, sociales y económicos, y por tal situación creo yo que se olvida de que no debe entrometerse y dejarle o dejar esas tareas a los poderes que deben de ser competentes. En lo político tenemos el caso de Flores Cassens, en lo económico tenemos la materia de los impuestos, que nada más protege única y exclusivamente a quien va y se queja. En lo social, pues realmente vemos que no aplica todo sus criterios a lo que son a las personas o a las zonas más desprotegidas, que pueden ser en el caso de los indígenas. Entonces pues creo yo que no está fungiendo su función en el tema de administración e impartición de justicia, y pues realmente como a manera de solución es unificar su criterio. Debe de meterse más al tema de los derechos humanos, sobre todo en el área estatal, y a jueces de primera instancia, a tribunales, a supremos tribunales de los estados, y creo yo que un poquito a los juzgados de distrito. Por lo que respecta a los juzgados colegiados, creo yo que tienen un poquito más de sensibilidad, y creo que debe de merecerle mi reconocimiento, ya que se meten al tema doctrinario, se meten al tema de aplicación de criterios interamericanos y tratados internacionales. Más sin embargo, sí creo yo que debe de privilegiar pues su función primordial, que es fungir como balance entre el poder ejecutivo y legislativo. La defensa constitucional y la justicia en nuestro país, propiamente en tratándose de defensa constitucional, se ha hablado sobre una reingeniería en la propia Constitución. Sin embargo, para poder llegar o abordar a esa reingeniería resulta necesario e indispensable advertir y propiamente analizar y aceptar la crisis del constitucionalismo en nuestro país, obviamente México, en el sentido de que para los efectos de tener o cumplir con los tratados o los convenios internacionales, se ha establecido, por ejemplo, en el Pacto de San José, que tiene que adecuarse el derecho interno de nuestro país propiamente para evitar la inconvencionalidad de nuestro cuerpo normativo. Sin embargo, en nuestra propia Constitución, nuestros propios tribunales, propiamente la Suprema Corte, ha establecido criterios en atención a las reservas constitucionales que no permiten ir más allá para determinar sobre la ilegalidad de las propias normas constitucionales, no así sobre las normas del derecho interno, propiamente las de carácter reglamentarias. Sin embargo, esa forma de no poder cuestionar lo que es el derecho constitucional en nuestro país ha generado un problema a nivel internacional, porque no se puede en cierta manera confrontar la Constitución con los tratados internacionales, propiamente porque nuestro Tribunal Superior así lo ha determinado, y en su caso, de acuerdo a la reforma del artículo 1 constitucional, que establece la obligatoriedad en la observancia de derechos humanos, llegamos al punto medular de que para los efectos del poder cumplir con este aspecto, tenemos que tomar en consideración que no solo la adecuación del derecho interno a los tratados internacionales, sino de igual manera tiene que establecerse propiamente una reforma al artículo 1 constitucional en cuanto a la inconvencionalidad de la jurisprudencia o de los criterios emitidos por nuestro alto tribunal, porque nada más establece en cuestión de leyes, y ese es
propiamente, para efectos de poder seguir avanzando en la aplicación más efectiva de las leyes, tanto fundamentales como secundarias, y el respeto de los derechos humanos. Con ellas, las concepciones que se tienen de los actores políticos, jueces, así como con las leyes y las instituciones. La creencia popular es que no vale la pena participar en los asuntos públicos. Una parte de la población no confía en la impartición de justicia, en las organizaciones o en los partidos políticos. Ciudadanos que desoyen el llamado de las urnas, personas lejanas y desinteresadas del ámbito público y que a la vez es de todos. Ahora bien, exigirle la justicia hacia ciega podría ser un error, ya que sabemos que existe la verdad jurídica y la verdad histórica, y no todas las personas tienen las mismas condiciones para llegar al juzgador los elementos de prueba para obtener una sentencia favorable. De igual modo, como refiere el doctor Solís Gadea, la política no puede prometer lo que no es y nunca podrá ser, un reino de congruencia absoluta entre medios, aspiraciones, opiniones, valores y capacidades morales de los seres humanos. Se trata de no idealizar la política y la justicia, pero tampoco de negarlas y vituperarlas. A través del contrato social estamos vinculados. Constituimos una sociedad de seres distintos, pero a la vez regidos por las mismas normas. ¿Cómo hacer que los ciudadanos participen en los asuntos públicos y se decidan a actuar? La solución es la participación activa de los ciudadanos. La participación puede ser política, comunitaria, social, ciudadana. En relación a la participación ciudadana, Mauricio Merino dice: la participación es indispensable para integrar la representación de las sociedades democráticas a través de los votos, pero una vez constituidos los órganos de gobierno, la participación se convierte en el medio privilegiado de la llamada sociedad civil para hacerse presente en la toma de decisiones políticas. En Jalisco se encuentran reconocidos como instrumentos de participación ciudadana el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. A nivel federal, además podemos contar con la consulta ciudadana. Estos son instrumentos de participación directa, donde los ciudadanos, a través del voto directo y secreto, emiten su decisión. Pero nos estamos olvidando de los instrumentos de democracia deliberativa y de rendición de cuentas, que es donde los ciudadanos tienen el derecho de interactuar, discutir, dialogar y cuestionar a los representantes populares y servidores públicos. Además, existen los instrumentos de corresponsabilidad ciudadana, en donde los ciudadanos inciden en la toma de decisiones y asumen el rol de colaborar, cooperar y trabajar en conjunto con las autoridades. Esto es mediante la auditoría ciudadana, la iniciativa ciudadana, los proyectos sociales y la colaboración popular. Al hablar de sistemas de control de constitucionalidad, siempre viene a nuestra mente la defensa en cuanto a la violación de nuestros derechos, lo cual es cierto. Sin embargo, considero que esto va más allá, ya que los sistemas de control a la constitucionalidad debe ir tendiente a defender a nuestra Constitución, porque si la defendemos logramos una mayor efectividad en cuanto a la norma, en cuanto a nuestros derechos, en todo tiempo, en todo lugar y a todos nosotros. Gracias. Ante la inminente realidad del rezago de justicia en nuestro país, vale la pena destacar las bondades de la justicia alternativa a través de sus métodos alternos para la solución de conflictos. Entiéndase por los mismos la conciliación, la mediación y el arbitraje, que auxilian a los ciudadanos para que puedan dirimir sus controversias ellos mismos. En ese tenor, considero importante que los legisladores contemplen una reforma al artículo 3º constitucional con la finalidad de fomentar la cultura de la paz desde las aulas, desde la niñez. Es decir, actualmente cuando los ciudadanos tenemos algún conflicto, nos vamos a la justicia convencional, y eso es lo que definitivamente ha ocasionado el rezago en la impartición de la misma. Pero, ¿qué pasaría si desde niños cambiamos ese chip y favorecemos la implementación de la justicia alternativa? Es decir, ser capaces nosotros mismos de dirimir nuestras controversias. También es importante resaltar la gran labor
que ha venido desempeñando el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco en la capacitación con diferentes talleres, cursos y diplomados que ofrecen a los ciudadanos de manera gratuita con la finalidad de capacitarse en la materia. Es violatorio el hecho que la Administración de Justicia en el derecho mexicano no establece ni se basa en ningún criterio que justifique la violación de los derechos fundamentales debido a la tardía del otorgamiento de la Administración de Justicia. Se deberán decretar sanciones más severas de responsabilidad ante el servidor público que retrase el otorgamiento de la Administración de Justicia en el derecho mexicano, a considerar que de dicha administración pueden depender vidas humanas y daños de imposible reparación, que de manera irreversible se vean afectadas estas familias, pues los tribunales han generado y siguen generando perjuicios al impedir que miles y miles de familias obtengan de manera rápida, expedita y justa y digna la ley. Al no encontrar el día de hoy ningún elemento obligatorio de leyes y reglamentos que determine el porqué de esta tardía, hay que legitimar y devolver credibilidad al sistema de administración de justicia, lo cual daría demasiada relevancia por lo menos a los operadores de justicia en el Poder Judicial. La justa aplicación de la ley, los derechos fundamentales y los derechos humanos que tiene todo ser humano garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligan a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tener la obligación de promover y respetar y proteger y garantizar los derechos humanos y los principios de universalidad. Así pues, con esta legitimación no hay que olvidar el principio de expeditez a la justicia, pues la impartición de la justicia debe ser libre de estorbos, lo que significa que el poder público en cualquiera de sus manifestaciones, ejecutivo, legislativo o judicial, no puede suspender el acceso a los tribunales de satisfacción de condiciones innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad. Deberán hacerse medidas rigurosas en cuanto a su capacidad y profesionalidad al servidor público dentro de un poder judicial. Combatir la lentitud de los procesos y el rezago es importante porque en la sociedad actual no se dejará de observar con extrema preocupación que la mayoría de los ciudadanos no acceden a la impartición de justicia debido a carecer de los medios suficientes para sufragar las litis y también con ello se ven mermados sus deseos de lograr su satisfacción por vía judicial a sus intereses, generando con ello el lamentable infortunio de una sociedad que atiende a buscar la solución de sus controversias por el uso de sus propias manos. Por eso, nuestro objetivo específico deberá ser combatir la lentitud de los procesos y el rezago y robustecer los derechos fundamentales y derechos humanos. Hablar de justicia y de defensa constitucional con los hechos acontecidos recientemente, hoy más que nunca resulta un tema obligado por la situación actual que vive nuestro país, y no solo nuestro estado, en el cual las buenas noticias no abundan, y se vive un gran déficit en materias como seguridad, corrupción, economía, política y transparencia, y la actuación actual de nuestra llamada partidocracia, que ha formado un monopolio de la administración pública y los negocios que de ella derivan, pasando del consabido diezmo a solicitar como aportación ahora el 20% y hoy por hoy la exigencia voraz de los mal llamados servidores públicos que exigen un 30% de los negocios que concesionan, por lo que en nuestro estado se han realizado negocios multimillonarios con temas como los Juegos Panamericanos, el crédito quirografario al CIAPA, las inversiones en las villas panamericanas y las inversiones de pensiones del estado en el mal llamado Nuevo Cancún, que entre otros han venido a estigmatizar a nuestra burocracia como negocios al estilo Jalisco, el cual equivale a realizar negocios con recursos públicos con total impunidad. En nuestro estado tenemos casos similares a los que han acontecido en el Distrito Federal y en todo el país, y en situaciones de seguridad pública, como casos similares a los de las muertas de Juárez, y que nuestros políticos solo realizan cambios a las leyes de membrete que no resuelven nada al establecer nuevos términos como el de feminicidio
que intenta cubrir la ineptitud de los funcionarios y con ello aparentar como que trabajan en beneficio de la población. Llámenlo como le llamen, estos delitos no han menguado. Somos el segundo lugar en desaparición forzada de personas, la trata de blancas se ha incrementado. En materia nacional, asuntos como el caso de Ayotzinapa, los agitadores sociales que aprovechan el dolor humano, la línea dorada del metro, el conflicto de interés en las concesiones del tren a Querétaro, la Casa Blanca, el robo de combustibles, el robo a gasolineras, el robo de casas habitación, han venido generando que el hurto se haya convertido en el deporte nacional por excelencia. La impunidad y la corrupción son dos flagelos que podemos señalar con puntualidad, que han colocado a nuestro país en el rating o top 10 mundial de los países afiliados a la ONU, lugar por cierto nada honroso y que debemos combatir por ser un cáncer que avanza en nuestra sociedad, pues la explicación a estas conductas deriva de la ausencia de castigo, lo que genera en automático una patente de corso para que se realice tanto por servidores públicos como por ciudadanos de cualquier tipo de acto ilícito. Lamentable es que actualmente en nuestro país, de acuerdo con organismos como el World Justice Project, que colocan a México en el lugar 77 de entre 99 países en materia de sobornos y que fue publicado en un diario de circulación nacional, y el otro estudio realizado por la Universidad de las Américas de Puebla, que colocan a México en los primeros lugares, que demuestra que México es el segundo país con mayor puntaje en cuanto a la impunidad y que fue publicado en un diario local. Nos hace reflexionar no solo sobre la existencia de este concepto que de manera universalmente aceptada definió Ulpiano, justicia, como dar a cada quien lo que le pertenece, sino a cuestionarnos la existencia real de un Estado de Derecho, pues en Jalisco tenemos temas pendientes no solo en seguridad, sino en el hecho de que las plazas en materia de impartición de justicia se han vuelto también un botín político que me hace reflexionar sobre si este es el camino adecuado para la obtención de la justicia. Si bien, como ha comentado Héctor Aguilar Camín sobre nuestra democracia imperfecta y quien sugiere repensarla debido a que las instituciones con las que contamos y que política y administrativamente utilizamos para convivir como sociedad y como nación han sido mal copiadas y pésimamente utilizadas, citando algunas de ellas como ejemplo. El municipio que vino de España está desconfigurado en todos sus elementos integrales. El federalismo y la división de poderes provenientes de Norteamérica han sido debilitados por el centralismo y el autoritarismo. Nuestras aspiraciones libertarias, laicas, igualitarias, de inspiración francesa, viven un mal momento. El ecologismo y la protección de las minorías están corrompidas. Todas las ideas universales que hemos hecho leyes e instituciones mexicanizadas se han convertido solo en una escenografía y coreografía ritual, las cuales no debemos